tiene todo lo bueno, pues el clima es espectacular, es un espacio pequeño relativamente y muy, muy agradable. Muy bien. Bueno, doctor, Me puedes llevar a hacer una conferencia para 50 personas de tipo, no tanto conferencia, sino un taller de supervisión de casos en, en- excelente. en público para 50 personas. Esa es un métier en el que yo he hecho muchas veces y me gusta. Ya. Observación de pacientes en cuanto al psicoanálisis Sí, desde el psicoanálisis, en principio, desde el psicoanálisis, que es lo que yo trabajo, pero como supervisión de casos de los que del público quieran presentar algún caso para supervisar en público en el seminario. excelente. Yo te cuento la situación del psicoanálisis acá en Armenia, que es una situación particular, porque hay muy poca gente que trabaje dedicadamente el psicoanálisis acá en Armenia, sí los hay. En Pereira está el foro de los foros del campo lacaniano, que es la escuela de Colette Soler. Ellos están establecidos como una institución y tienen más movimiento allá y en Medellín. Pero acá en Armenia, pues estudios psicoanalíticos, que es donde estamos estudiando, es un grupo y una escuela más o menos creada por mí para la difusión y para el estudio del psicoanálisis más desde la experiencia. Entonces, pues bueno, excelente también esta propuesta y bueno, ya tenemos dos cosas que hacer frente a lo que se nos abre el universo contigo aquí. Primero es una especie de seminario frente a las drogas y el psicoanálisis más que todo. Y luego también esta supervisión de casos que me parece genial. ¿Ustedes supervisan casos de vuestra consulta? En este momento no estamos haciendo esa actividad. Los superviso en un caso, llegado el caso, con mi analista. Ya. Ya. Bueno, doctor, entonces comienza por donde quieras comenzar. Tú ya conoces la entrevista y bueno, pues te queremos escuchar, digo en plural porque pues esto lo va a ver varias gente. Ya se está grabando. Sí, señor, ya se está grabando. Bueno, empecemos por la última pregunta, que es la relación de las adicciones con el psicoanálisis, ¿no? Sí, señor. Entonces, eso me hace acordar a, a una reflexión que hacíamos en Madrid, España, sobre los casos de psicosis aguda que nos tocaba ingresar en clínica psiquiátrica y donde los psiquiatras de planta, no acostumbrados a la psicoterapia ni al psicoanálisis, cuando veían que yo iba a ver a mi paciente ingresado todos los días para darle una sesión, para estar un rato hablando con él, ellos se asombraban y llegaron a manifestarme, pero ¿cómo es que usted viene todos los días a ver un paciente que ingresa en nuestro equipo cuando lo común es que este, los profesionales que ingresan un paciente lo dejan en manos del equipo y lo vienen a ver a la hora del alta? Sí, Y entonces yo le dije, bueno, hay una diferencia de criterio, ¿no? Esa es una manera, yo lo sé, la entiendo. Pero la mía es diferente porque yo considero que un paciente que está en psicoterapia o está en psicoanálisis, cuando tiene un brote psicótico, es un momento especialmente crítico de su proceso de psicoanálisis. claro. Entonces, que ahí el analista o el terapeuta se desaparezca
para derivarlo a los colegas psiquiátricos no tiene, en ese sentido, no es correcto, porque eh, es el momento en que el paciente no debe desconectar con su terapeuta, porque es un momento de máxima necesidad. Entonces, por eso yo lo vengo a ver todos los días. Sí. Más allá de que no pretendo competir con el equipo, son dos campos diferentes. Ustedes manejan desde un ángulo medicamentoso y yo manejo desde un ángulo simbólico, ¿no? Sí. Bueno, esto que no es lo que responde a la pregunta última, primera, respecto a psicoanálisis y adicciones, porque me fui al campo de la psicosis y los ingresos psiquiátricos, que es otro campo. Entonces, eh, me permite hablar de una cosa que desde el punto de vista de la teoría clínica del psicoanálisis es universal para todas las patologías. No hay nada que no esté, en lo que no esté indicada la terapia analítica. No hay ninguna patología en la que no esté indicada la terapia analítica. Es, Entonces, bueno, yo tengo un paciente psicótico en crisis ingresado, yo tengo un paciente adicto en crisis ingresado o tengo un paciente adicto en su propia vida, que hace su vida mejor o peor, y me viene a ver en la consulta. Bueno, todos son sujetos del lenguaje. Esa es la conclusión teórica, ¿no? Todos son sujetos del lenguaje. Nada de sí. lo humano está por fuera del lenguaje. Entonces, esté la persona en un estado mental dependiente o psicosocial X o Y, sigue siendo un sujeto del lenguaje. Entonces, no le quites el ámbito de la conversación psicoanalítica, porque el De la psicoanálisis palabra. sigue la palabra, porque estamos hechos de palabra. La palabra es nuestra casa. Nada hay por fuera del lenguaje, ¿no? Sí, señor. Entonces, hola. Sí, señor, sí, te estoy escuchando. Ya, doctor, ahí puedes seguir. No, fue una entrada que me llegó de Argentina, pero la corté, ya después contestaré, Ok. ¿no? Sí, señor. Tú estás con el vídeo, ahí está. Listo. Bueno, entonces la relación psicoanálisis, a ver, que apareció su conexión de redes, bueno, no, que se vaya. Y aquí se me fue el audio, el vídeo, a ver. La cámara, sí. Bueno, ahí estamos. Entonces, Sí. la respuesta es en el sentido de la universalidad de la indicación de psicoanálisis, y agregar para cerrar esta respuesta que no hay eh, contraindicación entre el uso de la terapia psicoanalítica y otras instrumentaciones psiquiátricas Ujú, o sociales, por ejemplo, ¿no? No hay contraindicación por las razones antedichas, que ujú. la palabra es el lugar de vida humano, psíquico, y es donde trabaja el psicoanálisis. Yo alguna vez llegué a tener, a decir, a tener la pretensión de decir que todos los hombres somos hermanos, porque todos tenemos inconsciente. Sí, 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 es un planteamiento interesantísimo, muy maravilloso. Bueno, Sí, esa es sí, la primera y última pregunta. Ahora me someto a que tú me sigas leyendo las preguntas también a tu aire. perfecto, doctor. Bueno, pues primeramente, tu libro de 1987
sí, Crack, droga, adicción y cultura. Yo en mis intervenciones que hago en redes sociales, bueno, yo hice la lectura, bueno, trabajo a partir de ese texto y tengo una manera ideológica a partir de la triada de la droga. Entonces, ahorita, pues nos damos cuenta, inclusive tú en el libro lo haces siempre, en todo momento hablas de casos clínicos desde psicoanálisis, hablas de lo que pasa en el psiquismo, hablas lo que pasa en el inconsciente y hablas de esa, como de esa escenificación que tienen que ver con las drogas. Entonces, bueno, pues mágica y maravillosa elaboración desde el psicoanálisis y es que es lo apropiado y eso es el campo donde yo trabajo también, doctor. Entonces, la primera, pues, es como, ¿cuál es tu pensamiento frente a las drogas y la adicción? ¿Qué has logrado elaborar durante todo este tiempo frente a este fenómeno que además es horroroso a ojos de la sociedad? sí, bueno, más allá de la moral, ¿no? Sí, A nivel puramente científico, frío, sí, objetivo. sí, sí. Yo considero, está en ese libro justamente del 87, tres niveles de compromiso, de gravedad del consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Uno es el uso de drogas, otro es el abuso de drogas y otro es la adicción a las drogas. Uso, abuso y adicción. Esa es otra tríada que yo manejo ahí todo el tiempo. Sí, señor. Bueno, creo que esto va por el lado de tu pregunta. ¿Qué es uso? Bueno, uso es tomarte media copa de vino tinto, con el uso, este, o tomarte media copa de vino tinto en una conversación con los amigos. Sí. Eso es el uso. Es un ejemplo tan de la cultura de todos que no hace falta que yo lo explique. Bueno, Ujú, de todos modos, el uso clínicamente se caracteriza eh, eh, no produce daño ni psíquico ni físico cerebral, ¿no? O físico en general. El abuso es cuando, sigamos con el ejemplo del vino. ujú. Colombia no es un país todavía demasiado viniatero, No, no. pero, Sí, pero verás. bueno, importa buenos vinos muy caros, Sí. lamentablemente. Pero bueno, este, pero se me ocurre seguir con el ejemplo de alguien que consume vino, digamos. Entonces hay personas que consumen vino o pongámoslo en cualquier alcohol. Y en lugar de, es lo que dice el bebedor, el mal bebedor, el abusador. Dice, es que no, que yo cuando empiezo no termino, yo sigo. Entonces es el tipo que se emborracha, es el tipo que llega a la etapa del mono, de hacer el ridículo, es el tipo que se desfoga todo con los amigos, porque el alcohol es un desinhibidor, pero al día siguiente no le queda nada, ni se acuerda, lo que le queda es un gran dolor de cabeza. Bueno, eso es un mal bebedor, entonces está dentro del consumo, dentro de lo que es abuso. No es lo mismo la media copa con el amigo o con el almuerzo, que es más que psicoactivo, es un digestivo. Lo Ujú, recomiendo, es un buen digestivo el vino tinto. sí. Eh, este, y otra cosa es empezar a beber sin final, es decir, el ritual, eh, que en la cultura colombiana es muy común y en general es muy común en todo el mundo con los alcoholes,
es que nos vamos de copas, no nos vamos de rumba, no nos vamos de fiesta, Ujú. nos vamos de copas. Bueno, entonces eso es un abuso de sustancias, es un abuso de drogas. ¿Por qué no es una adicción? Bueno, porque si bien produce daño psíquico, no llega a producir daño físico, este, pero produce, y los daños son reversibles, digamos, produce una especie de daño social, ¿no? Porque la persona que se pasa de copa, se hace el ridículo, no hace mucho por su imagen social, que es un elemento social importante para todos, ¿no? Puede ser una gran persona, pero que de vez en cuando hace el tonto. Si es una persona de mucho prestigio, su comunidad dice, no, esa persona sabe muchísimo de un montón de cosas, es muy valiosa, lástima que de vez en cuando se enlaguna y se pierde y no sirve para nada. Bueno, exagero. Pero en todo caso hay un cierto daño, pero ese daño no es permanente, no es permanente. Si él sale de ese consumo abusivo, de ese abuso de drogas, eso se borrará, porque la gente dirá, no, no, fulano, sí, que gran ingeniero, qué gran persona, qué gran esto y lo otro, y no, y está muy bien, no, eso se ve que fue una etapa, y eso se borra incluso de la memoria social, ¿no? En Sí. cambio, si hay una persona uso, no hay daño. En el segundo, hay un daño reversible. Y en la adicción hay un daño irreversible y progresivo. Yo creo Sigue, que sí, se degrada. clínicamente eso te orienta perfectamente lo que es la realidad en todas las drogas. Ujú. Perfecto, es como un proceso donde, por ejemplo, el abuso es decir, no todo se ha perdido, pero puede perderse y en la adicción, pues totalmente está el sujeto que no se controla. Sí. Sí, en segundo momento, doctor, entonces tú hablas de la triada de la droga en el nivel psicológico y hablas de dos mecanismos como defensivos frente al consumo de sustancias o el consumo de drogas. Lo especificas como callo psicológico y el bastón psíquico. El callo psicológico, bueno, pues quiero que nos hables un poco de esos dos mecanismos que se relacionan inclusive con la neurosis y la psicosis. Tú lo dices en el texto. Sí, yo no realmente no tengo presente los conceptos de callo y de bastón. Ujú. Eh, no he llegado a verlos, pido mis excusas, No, tranquilo. ahora repasando el libro, ¿no? Ujú, Entonces no los tengo frescos en la memoria con esos nombres, pero sí el ámbito al que se refieren, que es lo último que me dices, ujú. que es lo de neurosis y psicosis. Sí, bueno, yo digo que las tres patas de la droga, es decir, su adicción, es psíquico, físico, psíquico, químico y ambiental. Ujú. Te hablaba el otro día, en la preelaboración de esta entrevista, de Sí. un ejemplo este, de un chamán del Siguundoy, eh, eh, al sur en Colombia, eh, que estaba en Cali, en la Universidad del Valle, en en un evento sobre brujería que ellos hicieron desde el punto de vista sociológico, ¿no? Entonces invitaron a una cantidad de gente eh, eh, desde distintos ángulos en esos temas, chamánicos. En realidad era chamanismo Ujú. el tema. Bueno, y este señor, Don José lo llamaban, un conocido chamán de la tribu del Sigundoy, este,
Hola, ¿me das un Eh, segundo? Qué pena. tranquilo, doctor. Dale. Bueno, ya volví. Sí, bueno, él me contaba, hablando conmigo como psicólogo, que Ujú, a ellos les venían, porque en esa época se había puesto de moda, gente de otros países extranjeros, de Estados Unidos o de Europa, a hacer viajes de yagé con ellos, que ellos en su cultura era una de las cosas que manejaban. Y entonces que ellos cuando veían a alguien que estaba muy neurótico, con la cabeza muy complicada, decía él en su español, nosotros les decimos vuelva dentro de 5 años. ujú, Porque sabían que esas personas podían tener un daño psíquico por esos alucinógenos profundos, ¿no? ujú, Eh, bueno, es un relato de otra cultura que nos muestra esto de lo que hablamos en cuanto al factor psicológico o la pata psicológica. Él decía, con esa psicología tan enferma que tiene esa persona, que está neurótica o psicótica, no lo vamos a meter en esto porque va a terminar mal, ¿no? Bueno, entonces él detectaba perfectamente el ámbito psicológico de la persona. Ese es simplemente un ejemplo, ¿no? sí, Entonces, no es indiferente el estado psíquico de la persona que consume drogas respecto a los efectos que pueden tener las drogas sobre ellos, sobre todo los efectos deleterios, ¿no? ujú, Entonces, hay mucha gente eh, ya en nuestras ciudades, de nuestros países occidentales, donde hay algunas personas que han hecho una práctica común el darles a sus pacientes en talleres, en grupos que suelen hacer, alucinógenos del tipo yagé, ¿no? Y ellos consideran que eso es una droga iluminadora, que abre la mente. Bueno, eso es un tema complejo que amerita muchas conversaciones, pero claro, aceptemos que que es una experiencia de apertura mental. Pero para mi gusto, por lo menos los casos con los que yo he tenido contacto de estos psicoterapeutas del Yagé, ellos no son como Don José del Sicundoy, ellos hacen un poco cuentas alegres. Hombre, si ven un psicótico delirante, sí, se van a dar cuenta, pero no es tan fácil claro, saber cuál es la profundidad de conflictos inconscientes, que es de lo que se trata, ¿no? claro. Psicosis, neurosis, perversión, lo que sea, conflictos inconscientes severos. No siempre es fácil, a veces sí se ven fácilmente, pero no siempre, es una cuestión delicada. Entonces ellos hacen, quizás generalizo un poco, pido disculpas, Tranquilo. un poco cuentas alegres con esto, ¿no? Y en algunos casos lo han vuelto una cosa muy comercial. Entonces ya cuando entramos al neoliberalismo, la importancia en el sentido humanitario de los ciudadanos no tiene relevancia. Entonces, bueno, Ujú, que vengan todos los que entren. sí, Este es el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, han descubierto, han organizado un medio de vida y van adelante con eso. A mí me llegan de vez en cuando pacientes psicotizados, no psicóticos, en brotes psicóticos, en estallidos psicóticos, lo que se llama específicamente en psiquiatría clásica momento psicótico, que no es una psicosis estructurada, pero que la persona está en un estado delirante. lo dices en el texto, momentos psicóticos, ese es el concepto. Ah, sí, exacto. Y, y entonces me llegan con el antecedente de haber estado en una de estas ingestiones de yagé en estos talleres, ¿no? Aquí en la ciudad, no en la selva. Bueno, son ejemplos un poco de varias culturas
para introducir la idea de la pata psicológica. Es decir, hay una persona que puede consumir marihuana o puede consumir cocaína o bazuco o drogas sintéticas o las que sean, o alcohol, sin ir más lejos, y son personalidades equilibradas. El efecto problemático que pueda producir en una personalidad equilibrada es uno, y el que pueda producir en una personalidad desequilibrada, y cuanto más desequilibrada más, es otro, ¿no? Esa es la pata psicológica a la que hay que prestar atención. Bueno, después la pata química Doctor, es... perdón un momento, ahí entonces está el callo psicológico que es el fuerte en las personas que pueden interactuar con la droga de una manera que no los desborde y está el bastón psicológico que es como lo que se ubica en el caso de la psicosis. Bueno, eso es como lo que acabas de decir. Muchas gracias. Ahí están los dos conceptos. Bueno, perfecto. Este, bueno, y después el químico es simplemente una cosa más mecánica, ¿no? Lo otro es más dialéctico, más dinámico. Pero lo químico es qué cantidad y qué frecuencia y qué combinación eventualmente de sustancias se consumen. Mm. Yo alguna vez tuve un paciente que lo tuvo que hospitalizar, que consumía cocaína más de 15 gramos por día. Yo nunca había visto eso y no lo entendía. Lo veía consumir cocaína y a él le parecía muy normal la Tremendo. cantidad. Ujú, Tremendo, claro, claro. De hecho, él murió unos años después, no pudo ser curado. ujú. Bueno, es un ejemplo extremo, pero real de la parte química, ¿no? Una cosa es 1 gramo de cocaína por día, otro caso es 18. Y Claro, otra cosa es hacerlo de rumba el fin de semana, y otra cosa es todos los días, ¿no? Aunque sea 1 gramo. claro. Hay En, gente que en- se levanta sí, y consume una primera línea de cocaína al levantarse, antes de lavarse la cara, en fin, para despertarse. Antiguayabo cocaínico, ¿no? Bueno, eso evidentemente es un caso de adicción severa, ¿no? claro, sí. La dependencia. La adicción, además, psicológicamente, creo que está definido así en Crack, es, eh, es una situación donde el paciente, donde para el paciente su droga o sus drogas son el centro de su vida. Todo Mm, gira alrededor de eso. así está definida. Es una adicción, sí, eso es una adicción. La droga es Ujú, el centro. Como otras cosas, otras conductas obsesivas, la ludopatía, terrible. sí. Ludopatía se vuelve el centro. Tú ves un ludópata y ves a su familia está en la miseria. Y Ujú, a lo mejor no es porque no haya entradas económicas, a veces muy suficientes. claro. Pero lo que no tiene límites es el botar dinero hablando con Dios, entre comillas, si me entiendes, en la Ujú, ludopatía, ¿no? claro, claro. Eso Sí. también es una especie de... encaja en el tema psicológico donde la adicción de la ludopatía está en el centro de su vida, es lo más importante. Ujú. En Crack dices en el nivel químico que hay una frase muy importante que quiero pues que nos hables un poquito más de eso. La realidad es el estímulo más poderoso, dices. La Eso re- me parece, me encanta que lo haya rescatado porque me Sí, parece a mí un hallazgo por favor, de esa es gigante. escritura de este libro. Sí, Incluso creo que es el epígrafe general del libro, si no estoy sí. errado. Sí, es como poniendo las cosas en su lugar. Digamos, eh, en cierto sentido, el trasfondo teórico de esa frase es que
el ser humano eh, es una especie de dependiente, tiene una psicología de la dependencia. Desde su armazón psíquica, ahí cito a Lacan Mm, en el Estadio del Espejo, mm, eh, donde él muestra cómo a los 6 meses, 10 meses, el bebé, que todavía no ha entrado al lenguaje, es un prehumano, eh, ante la mirada de amor de la madre, y si la madre falleció porque hubo algún problema, bueno, de quien cumple la misión de la función. madre en la crianza, pero digamos, la mirada de amor de la madre es lo que dice Lacan en el Estadio del Espejo, es como el espejo que le muestra al bebé infants en ese estadio que él no es como siente todavía sin madurar, él se siente como un cuerpo donde no hay unión, una manito por un lado, un piecito por el otro, el tronco por el otro, la cabeza por el otro. Si miramos la expresión corporal de un bebé este, antes del desplazamiento del gateo, por ejemplo, eso se ve, ¿no? Son Sí. graciosos, porque, bueno, son graciosos, pero son prehechos. Entonces, de pronto él se ve en la mirada de la madre y la madre lo mira con arrobo de amor, porque uno a los hijos, uno se enamora de los hijos. Entonces uno los mira con amor, uno o una. Bueno, digamos, sigamos con la madre. Y entonces si el bebé pudiera hablar y pudiera pensar con palabras, él diría, bueno, yo que no sirvo para nada, que no puedo ni cogerme la mano con la otra mano, Ujú. y, y que no puedo nada con mi motricidad, y esta persona me mira como si yo fuera todo, bueno, ella no sabe lo equivocada que está, pero yo me voy a aprovechar. Si pudiera hablar, diría todo eso. Claro. Y de algún modo eso está en la estructura inconsciente que ahí se arma, ¿no? Y entonces yo me voy a aprovechar y yo me subo a este barco. Y entonces ahí el niño siente que es alguien, encuentra el primer yo. Entonces, a partir de ahí, fíjate, de la formación misma del psiquismo humano, ya el ser humano tiene una psicología de la dependencia. Depende del otro. El psicoanálisis no funcionaría sin esa dependencia del otro, ¿no? La transferencia, que La me transferencia. contaste que estaban trabajando en vuestro seminario. Tiene que ver con eso, ¿no? Si no, tú podrías estudiar psicoanálisis mucho tiempo, ser el mejor psicoanalista, pero No tendrías hay que nada. dedicarte a otra cosa porque eso no funciona. Bueno, serías Claro. un psicólogo de la conducta, que ellos Mm, no tienen el concepto de inconsciente en su perspectiva teórica. claro. Entonces le mostrarías eso a la madre, no hay que tratarla mal, el padre merece respeto, no sé qué, tu jefe lo tienes que respetar porque de eso depende tu comida. Bueno, le harías un tratamiento comportamental que tiene su lugar, no digo que no Claro. tenga su lugar, pero no hay concepto de inconsciente. Y el concepto de inconsciente tiene que ver con esa dependencia del afuera, digamos, del otro en general, o el psicoanalista o el terapeuta en particular, que hace el paciente. Ujú, Eso lo instrumenta el psicoanálisis mediante la interpretación, la mirada al inconsciente, etc. ujú. Excelente. Bueno, a esa profundidad de la realidad es el estímulo más poderoso, llevándolo al origen mismo del sujeto y al origen mismo Claro, del ser porque humano. qué estímulo más poderoso que esa mirada del otro, que para siempre será nuestro campo psíquico. Claro, claro, totalmente. Y el nivel ambiental, entonces, hablas que, bueno, Perdona, digo eso porque entonces, ¿para qué más estímulos? no, pues, ¿Para qué más? claro, Eso es lo que quiero decir.
Porque un drogadicto tiene una ideología donde va a decir, no, pero sin eso, irme de rumba, sin estar puesto de ácido lisérgico, no tiene sentido. Ujú. Este, eso dicen, sí, lo he Sí, escuchado. sí, ajá, sí, sí, Y sí, él eso. se hace verdad en su dinámica. Entonces, no, bueno, mira, tú porque estás adicto, pero sí tiene sentido porque hay gente que va a la rumba toda su vida y nunca se ha tomado ni siquiera un dedo de aguardiente. Ujú. Y se la pasan algunos mejor que tú, claro, y eso es verdad. Claro, Entonces, claro. ¿por qué? Y bueno, porque están enchufados a la psicología humana, que es poderosamente llena de estímulos que te diría yo son a vida o muerte, porque Ujú. si pierdes la relación con el otro, entras en la psicosis, por ejemplo. Claro, claro, claro. Entonces, ¿para qué más estímulos si con los psíquicos, como dice la frase, el estímulo más poderoso es la mente, el psiquismo? Por esta Eh, razón de la dependencia absoluta del otro. me surge una pregunta, doctor, frente a qué papel juega el padre en esa relación de dependencia, inicialmente con la madre, como lo dijiste, y que es así. Pero entonces el padre, he sentido que en los adictos con los que he tenido contacto, el padre tiene muy poca función. Es decir, que el padre no opera de la forma, por ejemplo, bueno, podríamos decir de la forma de la ley, en la forma el nombre del padre, bueno, lo que amarra, lo que organiza y lo que ordena. ¿Qué experiencia has tenido mirando al padre con tus pacientes, por ejemplo? Yo creo que sí, que tu percepción es correcta. Por una razón, en nuestra cultura siglo XXI, la cultura millennial, ¿no? Ujú, Eh, a diferencia de la cultura siglo XX, la cultura, ¿cómo le llaman? Centennial, no, me fue ahora el epíteto. Bueno, la gente de generaciones anteriores, más del siglo pasado, ujú, en realidad durante el siglo pasado la estructura cultural tenía masivamente que ver con la neurosis. Es lo mismo que trabaja Freud a comienzos del siglo. Tenía que ver con la neurosis, la confusión de emociones cuando entraban a jugar los afectos, ¿no? Conflictos afectivos infantiles. Este, no es que no existiera la psicosis, claro, pero básicamente a nivel de registro cultural, la cultura producía neurosis. Este, y ahí la neurosis, yendo a tu pregunta del padre, eran conflictos con el padre, bueno, edípicos entre el padre, la madre, la ley, en la función separadora que tiene el padre del niño con la madre, la función del padre, el nombre del padre, como dices, el Lacan, etcétera. Entonces, había mucho padre, a veces demasiado, a veces mal registrado. sí, sí, Esos sí. señores que eran muy proveedores y muy amantes de sus hijos, pero que jamás les habían dado un beso en la mejilla, ni siquiera en el cumpleaños. Mm, Esos señores que entraban a la casa familiar y al almuerzo y venían de trabajar en la finca y te dicen los pacientes, y cuando entraba mi padre, el silencio era, no volaba, no, se escuchaba hasta volar una mosca. mm. Y él no necesitaba hablar, con una mirada ya nos hacía saber lo que estaba bien y lo que estaba mal. Bueno, ese es un padre paranoico, paranoide, Sí, excesivamente claro. autoritario. La ley de Autoritario. hierro. Sí, entonces hay una personalidad del padre. El padre está muy presente, muy neurótica, va a producir neurosis porque está demasiado presente, pero está. En el siglo XXI no está. Mm, mm. Se ha ido de paseo el padre. Como el padre no está, entonces lo suplantamos por guerras. No se puede contabilizar el número de guerras que hay, ni en el mundo, ni en Colombia. Ujú, sí.
¿no? La violencia arrecia. Sí, es Entonces, y algo uno ve evidente. que es una cultura donde hay una gran carencia de la función del padre, hay una gran carencia de los límites. En última instancia hablamos de los límites. No hay quien Límites. ponga los límites. Ujú. Los puede poner la madre, pero ahí la madre ejerce de madre y de padre. Bueno, está bien, es lo que le toca a las mujeres en el país, donde los padres se van de rumba para siempre. Bueno, esto no ocurre solo. Pero es una cultura que en el siglo XXI el padre está como desaparecido. Entonces, el patrón psicológico más común que produce eso es la psicosis. Si no tengo límites, en mi estructura inicial de la vida, no tengo cómo descifrar bien la realidad. Y eso es la base de la psicosis. Ok, es importante ese planteamiento, doctor. Y el nivel ambiental, entonces tú como que pones, hablamos del lenguaje, en la entrevista pasada hablamos del lenguaje y hablábamos como que tú en clase hacías una especie de metáfora diciendo como que todos nuestros cerebros están pegados del lenguaje. Entonces, doctor, ¿estás ahí? Doctor, ¿estás ahí? Hola, hola. Hola, doctor. Ya te Oh, escucho, no te veo.
Bueno, aquí va. Se me había caído la conexión. Ok, tranquilo. Bueno, estábamos como cerrando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Más o menos 20 minutos, doctor. Bueno, bueno. Se fue el video, se te fue el video. Ah, sí. Iniciar mi video. Ahí, Ahí ya volviste, ok. Sí, volví. doctor. Muchas gracias. No, pues hemos hablado del nivel psicológico, el nivel químico, fundamental, muy, muy importante, la realidad como el estímulo más poderoso. Y pues el nivel ambiental lo hablas extensamente en los últimos capítulos, bueno, más o menos desde la mitad hacia allá, eh, eh, poniendo como el problema de las drogas como también un problema cultural. Entonces, importante que saber qué piensas frente a ese nivel ambiental, que está, a donde está el ritual cerrado, la identidad, la psicología familiar, las crisis de la familia y todo esto. Vamos, lo que tú hablabas antes de la interrupción. La cultura es un orden, es como una red simbólica eh, a la cual las cabecitas de todos los miembros de la comunidad humanos están pegadas. Es como que vivimos pegados por la cabeza, enchufados por la cabeza en los símbolos de una red que es la cultura, ¿no? Es Sí, una imagen que yo me inventé y que me parece simpática excelente. y apropiada, sí. Entonces, bueno, después las distintas situaciones que implican sistemas de conducta o rituales son las patologías ambientales habituales, la que mencionabas de la familia, el maltrato familiar, la falta de padre. Ujú. Bueno, todo eso se inscribe en la personalidad del sujeto, ¿no? Claro. Entonces, la combinación de lo psíquico con lo ambiental y con lo químico es lo que va a ser los resultados de la droga. Ahora, la concepción que estaba en tu primer pregunta, eh, que, que personalmente tengo de la drogadicción es que es un síntoma de lo psíquico, de lo ambiental y de lo A químico. veces de la trea una manifestación, sí. Claro, claro, si tú te metes toneladas de no sé qué sustancias y tienes toneladas de miseria psíquico-afectiva y toneladas de carencias económicas, pues la llevas crudo, chico, como dirían los amigos puertorriqueños. Llevas crudo, Sí, sí, chico. sí. Y bueno, es así, basta con llegar a las comunidades, Siloé en Cali, por ejemplo, o tantas barriadas y comunidades en el país. El Chocó, que de nuevo está en su terrible drama eterno, crónico, Claro. etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este, allí hay los más altos niveles de degradación, de violencia, de inmoralidad, de inconsistencia cultural, de violencia. ¿Sí? Ujú, Este, casos extremos de lo cultural, pero una familia desarticulada también lo es, ¿no? El famoso caso psiquiátrico de madre sobreprotectora y padre ausente, ¿no? ujú, Causante de muchas neurosis y a veces psicosis. Este, en fin, todos estos elementos que siempre levantamos en una historia clínica, incluso psiquiátrica, ni siquiera psicoanalítica, ni psicológica, clásicas, desde el sentido común y desde la ciencia médica, nos mostraban que cuando ahí hay una circunstancia
tiene de eso un armazón deficitario, ¿no? ujú, Entonces, no es lo mismo esa persona que una persona con una entidad de crianza o familiar adecuada que pruebe marihuana por probar, y otro que pruebe marihuana porque a ese se lo va a chupar la marihuana y lo va a llevar a otras drogas. En cambio, el primero claro, puede ser, es un factor de riesgo. Por eso digo que la droga más poderosa o el estímulo más poderoso es la mente, porque ujú, no hace falta probar nada de eso. claro. Y Doctor, yo puedo asegurar que hay muchos jóvenes que en su vida han probado, que pasan por zanahorios, pero no son ujú, ningunos zanahorios, son gente muy lúcida y a veces hasta rumbera, grandes bailarines que no pasan por la droga. muy Puedo estables. jurar que es así. Sí. Ujú. Sí, me hablabas en la entrevista pasada, doctor, de un muchacho que iba a tu consulta y entonces decía que le gustaba hablar contigo. Es Ah, decir, aquí, ¿cómo está la transferencia frente, por ejemplo, a la intervención con los adictos? O a la intervención psicoanalítica, bueno, al análisis mismo. Sabemos que el análisis lo sostiene la transferencia, sí. pero importante que me cuentes de nuevo, si no es mucho pedir, ese caso de este sujeto. Sí, yo te lo mencionaba por lo cultural, ¿no? Porque era un chico de unos 23 años, un joven, muy joven, de una familia tipo de clase media, este, con un nivel cultural, yo diría que bastante carenciado, ¿no? Común en su medio, ¿no? Familias provenientes de, de- de otras migraciones eh, del campo a la ciudad o de migraciones internas por problemas de trabajo o de violencia o lo que sea. Bueno, este era un caso parecido, ¿no? Y entonces, en todo caso, su familia tenía bastantes déficits culturales, sin dejar de estar en lo medio, ¿no? En nuestra cultura, pero bastantes déficits culturales. Entonces, este chico se dedicaba a la heroína. A veces Ujú. trabajaba con el padre, mal trabajaba, pero bueno, hacía algunas cosas. Pero era un adicto a la heroína. Y entonces, bueno, dentro de su tratamiento medicamentoso, que la heroína es, es, es interesante porque hay sustancias médicas que paran el consumo, entonces hay hay varias estrategias. Y además está la psicoterapia analítica. Pero bueno, este chico no era de los que hablaba mucho, pareciera que este no se había enterado de que Lacan había dicho que somos sujetos del lenguaje, porque todavía, todavía no lo había mirado la madre. Sí, Este, pero él venía puntualmente a sus entrevistas, más le hablaba yo, tú como terapeuta lo sabes, hay pacientes con los que claro, tú verás compelido, te verás un poco compelido a ser tú la palabra del otro, ¿no? Porque, claro. bueno, necesita que le hablen porque seguramente nadie le habló y entonces nunca habló. Bueno, eso puede estar bien. Eh, tema de supervisión, a ver cuándo está bien y cuándo no está bien, pero puede estar bien. Ujú, Eh, y entonces este muchacho, este pelado, desapareció de la consulta unos meses y un día vuelve. Desapareció de la consulta del psicoanalista, como suelen hacer estos muchachos adictos que entran y salen de los ámbitos terapéuticos.
y después Son muy vuelve. inestables, sí, es muy Muy, inestable. sí, hay que tener un ámbito terapéutico donde el terapeuta esté preparado para volverlos a vivir. Eso Sí, es parte del approach para él. Entonces, un día vuelve. Y entonces él me dice, no, este, yo lo vengo a ver porque lo que más me sirve es la conversación que usted y yo tenemos. Yo me digo, bueno, vaya, el que gigante. menos conversa es el que la rescata, pero bueno, la percepción subjetiva de él era, en todo caso, que eso era lo más valorable y lo más útil para él. Ese era el ejemplo. Sí, perfecto. De cómo siempre la transferencia está presente. Sí, si no hay transferencia, nada se tuviera sostén, nada mantendría como la trascendencia o se pudiera como situar, porque sin transferencia absolutamente no hay nada terapéutico que se pueda hacer. Sí, exactamente. La vía del psicoanálisis es la transferencia, es su particularidad clínica. Claro. Bueno, doctor, Uno como psicoanalista, pues también le toca ser psicólogo. Freud hablaba de la etapa educativa del psicoanálisis. En fin, uno puede totalmente. dar, si el paciente está cruzando en rojo un semáforo y no sabe por qué lo llevan por delante los carros, uno le dice, mira, el rojo es para parar, no para cruzar, el verde es para cruzar. Entonces eso es una actividad de psicólogo de la conducta. El psicoanalista debe hacerlo, por ejemplo, es un caso Claro, exagerado. Pero eso no es su método psicoanalítico. Su claro, método claro. psicoanalítico es estar atento a la transferencia. Estoy leyendo, doctor, actualmente a Gabriel Rolón. Ah, Un libro que se llama Cara a Cara, me lo regaló un amigo muy querido. Y Gabriel Rolón cita a Juan David Ignacio, eh, como que ahí hay una comunicación. Y ellos dicen principalmente que el analista se debe entregar a la experiencia sin ningún preconcepto de no, pues es que tenemos la caricatura del psicoanalista que no habla, o el psicoanalista que no sé, en silencio, o es indiferente, o se va del lugar público. Bueno, todo eso que tiene que ver con la manera de hacer psicoanálisis propio, el propio estilo que se desarrolla el psicoanalista. Para terminar, entonces, doctor, te quiero agradecer muchísimo por este espacio, por permitirme contactarte y establecer comunicación, una comunicación amistosa y pues muy, muy humilde. Me parece ese acto. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. muchas gracias a ti, Carlos, por permitirme participar en tus cosas tan importantes. Muchas gracias y bueno, doctor, como hemos hablado, es importante seguir como creando espacios para debatir temas importantes desde el psicoanálisis. Bueno, en este caso hablamos de las drogas y el psicoanálisis, pero estoy seguro de que pues en tu camino, y claro, también estoy siguiendo tu canal de Facebook, tu página de Facebook, y bueno, pues me parece maravilloso que estés avanzando en todo lo que significa la experiencia con el psicoanálisis. Soy un millennial, de los más añosos, pero que los millennials, que son más jóvenes, me consideran parte de su tribu. Yo te voy a Excelente. enviar, te voy a enviar, si te parece, algunos links de los blogs que manejamos desde hace mucho tiempo. Perfecto, doctor. Te agradezco muchísimo
y claro, los estaré esperando con ansias. Que tengas un feliz día y muchos éxitos allá en Cali, que saludos a la familia. Muchas gracias, Carlos. Que estés muy bien. Hasta luego, doctor. Chao, hasta pronto. Chao, chao.